bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada. Seguimos con la preparación de la que será una temporada bastante atípica, como ya sabéis, por el tema del coronavirus. En el partido de hoy, el segundo amistoso, el primero que jugamos en casa, en el Josep Pla, y el rival, els Monjos, que ya tuvimos la temporada pasada en el grupo, en segunda catalana, y aquí los tenemos calentando y que prácticamente han renovado a la totalidad de su plantilla. Han hecho un par de incorporaciones, igual que nosotros, poco más o menos, hemos hecho los mismos cambios. Los Monjos, que también jugará en primera catalana, terminaron en cuarta posición y, como sabéis, el año pasado nosotros les ganamos en casa y ellos nos ganaron en la suya, así que iba a ser un rival y un partido muy igualado. Aquí tenéis al sub-21, Aarón, que yo creo que tendrá bastante protagonismo este año en nuestro equipo. Kitchen, otra de las incorporaciones. Paul Doria, también. Ya los visteis en el partido contra Olesa. Y nada, nos tocará disfrutar un poco de ellos. Vamos a ver. Ojo, estaba en el calentamiento bastante enchufado, ¿eh? Sí, uno, dos. Bien. Jere, defiende un poco más. Jere, ven. Ahí. Tres, bien. Jere, va. Sigue, Jere, que estoy enchufado. Lo que debería haber hecho es guardarme alguno. Bueno, pero no os haré spoilers. Vamos con las primeras indicaciones de nuestro Mr. Richie. Aquí estoy en modo atento a ver qué indicaciones nos daba. Y vamos con lo que os interesa, ¿no? Con el partidito. Aquí le pregunté a Ger esta vez si estaba guapo, no lo captó Visu. Que por cierto, chicos, ya sabéis, tenéis el canal de Visu a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Y sabéis que cuando llegue a los 1000 suscriptores, pues se viene el 1 contra 1 tan deseado y esperado, papá contra hijo. Tomando aquí las medidas dictadas por la Federación Catalana, en la que nos tenemos que desinfectar antes de empezar el partido. Vamos con el inicio. Atacando a los Monjos. Con confianza, un triple que se sale de dentro. Rebote para ellos, pero la defendemos bien. Primeras jugadas nuestras. Intentamos... que falta un poco de conocimiento y de feeling aquí entre Pablito y yo. Pablito de 3, pero Junior... no, que ya no es el puto Junior. Ahora es Jay. Pero bueno, no vino al partido, sí que sigue siendo puto Junior. Triple que se sale otra vez, nos vuelven a coger el rebote ofensivo. Empezamos mal, empezamos desconcentrados en ese sentido. Se la dejamos a Marsal, tirito. Marsal jodiendo asistencias, como siempre. Corremos el contraataque, sacamos a Pablito, que venía a enchufar un triple, la saca Marsal. Marsal ahora sí para adentro. Esta sí que la hace bien Marsal. 2 puntitos, 5-5 máxima igualdad en los 3 primeros minutos y medio de partido. Porcentajes bajitos para empezar. Aquí buen tirito de su interior. Marsal que la invierte, bloqueo directo hacia el fondo, se la dejo, ahora sí. Qué buena fintita, la falla, pero él mismo palmea. Otra vez, otra asistencia que me jode. Aquí por poco nos la roban. Y ojo. ¿Qué ha pasado? Pues vaya mierda, la verdad es que sí. Empezamos con ese triplito, una agüita en el calentamiento muy bien. Aquí triple con un poquito de fortuna. Y entra Curry. No es Stephen Curry, chicos. No es Stephen Curry, es Javi Curry. Ojo, robito. Balón para Kitchen. Salimos al contraataque. Se la deja Rubén. Que bien para Curry. Curry para Kitchen. Kitchen, la que te has llevado. Lo siento, pero la tenía que poner. Segundo triple ahora sí, que tampoco. Un reboteo para Rubén. Casi hace el 2+1 palmeando, ¿verdad? Y nos vamos a banquillo, sí, un poco desacertados, 0 puntitos. Entra Rosicky. Y aquí, como veis, en el banquillo estamos bastante separados. Sigue la igualdad, 13-13. Mejoró un poco el porcentaje, eso sí. Y aquí estas pérdidas hacen que nos vayamos a este cuarto, creo que a 1 abajo. Creo que sí. Salimos al contraataque, Kitchen. Y esto debería haber valido, ¿eh? Creo que no la dieron, que fueron tiros libres y falló los dos. Pero deberían haberla dado como canasta. Pero bueno, pitaban los coordinadores, pitaba Vives, pitaba Atena, así que no les vamos a pedir tampoco mucho. Vaya asistencia de Rosicky para Aarón, para nuestro baby, para nuestro sub-21. Otro robo. Kitchen aquí ha estado badane, que decimos aquí, ha fallado. Se nos van de 2, tiempo muerto. Vale, según el protocolo de la federación, los jugadores tenemos que estar con mascarilla en el banquillo, al menos hasta que recuperemos el aliento. Finaliza el primer cuarto. Si te acaban de cambiar, si estás un poco ahogado del esfuerzo, pues puedes estar unos minutillos sin ella, pero el mayor rato posible con ella. ¡Oh!
no es Stephen Curry, chicos. No es Stephen Curry, es Javi Carrión. Nos hizo un hijo, Martí. Nos hizo un hijo. Vuelvo a pista, secándonos aquí el gel. Es un poco incómodo, ya os lo digo. Ponerse gel antes de salir, o te lo secas bien luego, o si no. Oh, bonita jugada también, trenzada. Silla connection, chicos. No te creo. Uf, pensaba que me la grababa. Últimamente parece que lleve un cartel en la cara que ponga métemela, por favor, pero en la cara. Otro contraataque fácil. Aquí buscando la inmersión. Se lo dejamos a Rubén, que recibe falta, no la pita. Uf, canastón. Canastón alejándose del aro. Pero Rups está a tope, ¿eh? Ya os lo digo que Rups está a tope. Ahora sí, tiene que entrar este. No, tampoco entra. Y Aarón, que casi... Aarón lucha todos los rebotes, ¿eh? Uno arriba. Máxima igualdad todo el rato. Ya os digo que fue la tónica del partido. Y Sergi con el balón. Defendido. Defensa al estorbo, chicos. Está volviendo. Ya está aquí la defensa al estorbo. Bueno, aquí ya ha durado poco, ¿eh? Pero bueno, dejarme un poco de tiempo. Estamos en pretemporada, practicando. Hace tiempo que no practico la defensa al estorbo. Venga, sacamos faltita, 2 tiros libres. Primero, para adentro. En eso estoy bien, ¿eh? En los tiros libres estoy bien, chicos. En los tiros libres sí que estoy bien. No meto un triple ni a un arco iris. Pero en los tiros libres estoy bien. Bonita jugada esta, ¿eh? Lástima que fallen, pero otra vez el rebote. Esto hay que metérselo en la cabeza ya, ¿eh? Hay que meterse en la cabeza que nos van a rebotear muchísimo y hay que hacer todo lo posible para bajar esas segundas opciones de los rivales. 3 de 3 en tiros libres. 4 de 4. Ya os digo que estoy bien, chicos, estoy bien. Blas, es su tiro. Es su tiro. Ha entrado llorando, pero es su tiro. Y vamos con la defensa ahora. Un poquito más cerca, Félix. Eso no es estorbo. Eso no es estorbo, Félix. Tan lejos no es estorbo. Se veía venir. Se veía venir. El letrerito, chicos, el letrerito. Métemela en la cara, por favor. A ver si la devuelvo. Tampoco. Hay que decir que ahí se acababa, ¿eh? Creo que el tiempo. Salimos al contraataque. Uf. 2 tiros libres más. Ah, no. Pablo, que se complica a veces la vida. Ahí, el rebote. Ahora sí que sacamos. Uf, aquí me acuerdo que me llevé una hostia y encima nos dimos cadera con cadera, pero como yo llevaba la fuerza del movimiento, yo no me hice daño, pero el pobre se llevó una. 5 de 5 en tiros libres. 6 de 6, ya os digo, chicos, en tiros libres este año de momento estoy bien. Falta, pues, meter algún triple de vez en cuando, ¿no? Faltaría meter un triple de vez en cuando. Y como no lo meto, pues toca hacer una asistencia. Marsal bota, pero bueno, la contaremos como asistencia, chicos. Esto en la NBA es asistencia. Creo que aquí, en Liga Andesa, no es. Nos ponemos uno arriba, 18 segundos para la media parte. Pidieron un tiempo muerto ellos para hacer esta jugada. Defensa de... Oh, buena defensa por eso, ¿eh? Nos la acaban metiendo, así que nos vamos uno abajo a la media parte, pero el partido súper igualado. Un partido que nos sirvió para ambos equipos, fue muy reñido. Nos sirvió para encontrarnos, pues, con lo que nos encontraremos seguramente este año. Aquí me preguntan desde este año, sí, pero ya tengo una edad y toca descansar un poquillo. Y es lo que nos encontraremos este año, lo que os decía, chicos. Nos encontraremos defensas duras, partidos igualados, equipos que nos van a rebotear mucho. Ya estamos en marcha, ahora sí, bombita. Vaya, ahora Félix, y ahora estabas dormido, estabas sobao. Y ahora, este es el momento, Paul. Este es el momento, Paul. Mirad qué fichaje hemos hecho, ¿eh? 2 puntitos. Vamos sumando, 2 más 1. Creo que el tiro libre... A ver, voy a tirar de memoria. ¿Lo falla? Sí, lo falla. Pero el rebote de Marsal y se va un pinchito. Lástima. Pero es el momento, Paul. Es el momento, Paul. Bueno, yo aquí quise probar un poco. Fallé. Pero Paul está ahí. Un rebote, palmeito. 4 puntitos de Paul en este cuarto. Ah, buena defensa aquí también. Un poco de fortuna otra vez. La pelota se quedó llorando. Otra asistencia para Marsal. Marsal, que bien, lentita para Paul. Paul para Pablo. Pablo para mí. Aleluya. Aleluya. Y chicos, perdonad si tengo la voz así un poco bronca, pero es que estoy un poco constipado. No tiene nada que ver con que estemos en el stash y me gastará la voz el viernes, ¿eh? No tiene nada que ver, os lo juro. Y Paul, que sigue sumando 6 puntitos en este cuarto contraataque. Marsal se la deja a Paul. 8 puntitos de Paul. Ya tenemos mote para Paul. Es Polégolas. Porque mira, esto no son tiros, son flechas. Llega a entrar esa y Paul ya se marca
Su cuarto, pero es que otro contraataque, ¿cuántos van? 8, 10 puntos, ya me he perdido. Y lo que no debe haber salido, más 6. Momento Polégolas. Momento de dulce de una de nuestras incorporaciones que nos va a aportar muchísimo, ya os lo digo. Tiempo muerto que obligamos a que lo pidieran el equipo de los Monjos, nuestro equipo rival de este amistoso. Y nosotros pues a seguir en esa línea. Estábamos cómodos en ese cuarto, así que tocaba mantenerlo. Pero sabíamos que obviamente no nos iba a ser tan fácil. Triplazo. 3+1. 3+1. Ojo, otro triple. Pues acabó lo que se daba. Tanto que habíamos conseguido. Pues en un momento, eso es lo que nos va a pasar muy a menudo este año. Que aquí 2 fallos se pagan muy caro. Un pinchito que se llama Rubén. Ojo que se la devuelve. No, not in my house. Y Rubén, no puedes hacer otra cosa que enfadarlo. Pam, pam. Kitchen for 3. Asistencia de Polégolas. No entra, rebote para ellos. Este triple, otra vez un poco de fortuna. Nos hizo daño este jugador, ¿eh? Y se nos vuelven a ir de 4 a falta de minuto y medio para terminar el tercer periodo. Se la dejamos a Aarón. Fintita buenísima, Aarón. Métela. Lástima que no la mete. Sí, ha sido buenísima, ¿eh? Rubén para Kitchen. Kitchen estas entradas las hace tan bien. Y a menudo saca falta incluso, ¿eh? O sea, fuerza mucho, busca el contacto. Hay veces que le pitan falta, a veces que no. Y aquí un momento de intercambios también de canasta. Ahora sí, mételo. No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? Porcentaje bajísimo, chicos. Porcentaje bajísimo, pero ¿qué nos pasa? Y Kitchen para cerrar. Vaya canto, Kitchen. Aquí la jugada, es que aquí lo habíamos comentado, que se quedara abierto. Y justo yo le iba a dar y se metió para adentro. Pero bueno. Vamos, por debajo en el marcador. Último cuarto, donde se decide todo. Ya estamos en juego. Bonita asistencia. Bien. Rups, qué bien. Ay, qué solo que está. Qué buena. Qué edición de Visu, chicos. Ir al canal de Visu y suscribiros. Por favor. Quiero jugar 1 contra él. Y Rups for 3. Fácil. Rubén puso el modo apisonadora. Aquí, qué suerte. Un poquito de suerte. Fortuna aquí. El rebote le cayó en las manos, Kitchen. Por 3. También. Kitchen. Aquí buena rachita. Aquí le digo, ya era hora. Dice Kitchen, sí. Era hora también. Nos ponemos por delante, 1 arriba. Pero aún había tiempo. Nos meten el triple. Intercambio de canastas. Ahora sí, Aarón. Aarón, no me la líes. Me la lío. No pasa nada, chavalín. No pasa nada. Y otra jugadita que aquí nos hizo mucho daño, Martí nos hizo mucho daño. 7 minutos, 2 abajo. Había tiempo aún. Hay que recordar también que son amistosos, que lo que importa no solo es el resultado. Ojo, triple, que Rubén, que se vino arriba. Coge su propio rebote y la mete. Así sí, Rups. Así sí. Otra vez Rubén. Aquí, momento Rubén. ¡Qué buena! ¡Madre de Dios! Silla connection. 2 arriba. Momento Rups de dulce. Está de dulce Marsal. Se la deja Rups. Y para adentro. Rups sigue sumando. Estamos encomendados a Rups en este preciso momento. Ahora la defensa. Cambio para Polete. No. Sacamos faltita. Tiros libres de Martín. Aquí este pase es muy complicado. Se nos complica. Faltita otra vez. Y aquí le digo a Sergi, pareces Flopball tirando tantos tiros libres. Y me dice, claro, así salgo en el vídeo. Yo con los de los Monchos me llevo muy bien. O sea, es un equipo que cae simpático. Rups for 3, no para Rups. Momento Rups on fire. Aquí se viene un poco arriba, pero Marsal está para esos momentos, para coger ese rebote, sacar la falta, tirar 2 tiros libres y meterlos. Más 4, minuto 40, esto parecía decidido. Y la puerta atrás. Sí. Qué bueno, qué bonita. Cómo nos gusta esa puerta atrás. Más 6, minuto 13. Sacamos la faltita. Primero dentro. Chicos, estoy de dulce con los tiros libres. 8 de 8. Si no he perdido la cuenta, 8 de 8. Y victoria, más 8. Primera victoria de la pretemporada que nos da un montón de confianza. Unos Monjos que va a dar guerra en primera catalana también. Y chicos, ya sabéis, suscribiros, que estamos a nada de los 20.000. Y mirar todos los vídeos que no habéis visto aún. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.